Okay. Versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Amén. Gracias, Dios, bendita sea tu palabra, que en esta mañana ya nos pueda instruir, nos pueda dirigir en tu verdad. El título de este sermón: la autoridad de Jesús. Lo voy a desarrollar en 3 puntos. Primero, el maestro y su doctrina. Segundo, la autoridad de Jesús y sus características. Y tercero, la misión de Jesús, el Mesías. Mientras lo voy desarrollando, van a ver todos estos puntos. Continuamos con el relato de Marcos. Primero vimos que Marcos nos relata sobre Juan el Bautista, quien anunció, quien vino a preparar el camino para el Mesías. Fue su heraldo, fue quien predicó sobre el arrepentimiento, llevando un simbolismo a través del bautismo a quienes se arrepentían de sus pecados. Aparte de eso, mientras Juan anuncia la venida del Redentor, también menciona que él era más poderoso que Juan, Jesús de Nazaret. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son las palabras de él al ver a Jesús acercarse. Luego procede a bautizarlo en contra de su voluntad. Juan pues no lo quería hacer, pero aquí vemos que una ocasión para que el Padre y el Espíritu Santo manifestaran su identificación con el Mesías. Un evento donde todos escucharon la voz de Dios, del Dios Altísimo, escucharon la voz del Padre que estaba en los cielos, quien estaba complacido con su Hijo amado. Fue una manera de Dios mostrarles a todos ellos que Él era su Hijo, que Él era el Mesías, que Él era el Redentor, quien había sido profetizado por muchos años y que había llegado el momento, que el reino de los cielos había llegado. En ese momento estaban presentes, todos estaban escuchando. Pues luego vemos que Juan es encarcelado, decapitado por predicar la verdad, por anunciar estas verdades. Y empieza Jesús con su ministerio. En Galilea, a orillas del mar, Marcos nos relata: Jesús está caminando, se encuentra con pescadores, los llama, 4 de ellos dejan todo lo que ellos tenían para seguir a su maestro, para seguirlo a Jesús. Luego, a continuación, Marcos relata una visita de Jesús, acabamos de leer, que hizo en la sinagoga en Capernaum para comenzar a mostrarnos quién era Él.
escuche lo que Marcos está mostrando. Quiere mostrarnos quién era este Mesías y para qué estaba ahí, qué había venido a hacer. Marcos 1:21, donde comenzamos el mensaje, dice Jesús, voy a usar la Nueva Traducción Viviente para desarrollar el tema. En el versículo 21, capítulo 1, dice: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Jesús está en Capernaum. Capernaum, un pueblo que se hallaba al noroeste de Galilea, del mar de Galilea. Y en aquel tiempo, pues este lugar era una ciudad importante. También de ahí venían sus 5 discípulos: Andrés, Pedro, Juan, Jacobo y Mateo. Aparte de eso, Jesús en este lugar había hecho su sede, su lugar, el centro de sus actividades. Y con esto también se cumplía una profecía mencionada ya por el profeta Isaías. Les veo porque es importante, dice Isaías 9:1-2: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos, profetizado ya por Isaías. Capernaum, siendo una ciudad que presenció y que todos los milagros de Jesús, con gran gozo durante todo el ministerio terrenal de Jesús. Sin embargo, a pesar de todo esto, recibió una terrible condenación de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque se opusieron a su evangelio. Dice Mateo 11:23: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremendo. ¿Por qué? Por la oposición que ellos tenían. Oposición en el evangelio, en la predicación, en las enseñanzas de Jesús. ¿En dónde estaba Jesús? Marcos nos relata que está en Capernaum, pero está en una sinagoga. Las sinagogas tuvieron su origen durante el exilio babilónico. También en los tiempos de Cristo habían estas sinagogas. Cada pueblo, cada ciudad había una sinagoga en donde pues los judíos se reunían ¿para qué? Para llevar su culto. ¿Cómo lo llevaban? Primero ellos oraban, luego leían la palabra y luego la exponían. Aparte, pues había personas que estaban a cargo, que eran responsables dentro de esta sinagoga. Uno de ellos era el principal, encargado de organizar el servicio. Había otro, entre muchos, pues había otro que estaba encargado de sacar los rollos y de guardarlos. Y también estaba encargado de la educación de los niños de la comunidad. Ahora, los evangelios nos relatan que Jesús acostumbraba a asistir a los cultos de estos lugares, de estas sinagogas. Lo invitaban, era invitado frecuentemente para enseñar las escrituras. En aquel tiempo, por los que enseñaban eran los escribas, los llamaban escribas. Ellos, su responsabilidad, su misión de los escribas, quienes eran los estudiosos de la ley, su trabajo era enseñar, transmitir la palabra, enseñar la ley al pueblo de Dios. Pero desgraciadamente, ¿qué sucedió? Que ellos estaban muy enfocados en explicar las grandes, las cosas que habían hecho los grandes maestros. No solamente eso, sino que ellos venían a enseñar, a explicar los comentarios de estos maestros, las opiniones que ellos tenían, en vez de exponer la palabra de Dios, clara y como estaba en el rollo. Se enfocaban en eso. Y creo que eso vemos muchas veces, ¿no? Muchas veces los predicadores se salen completamente de la palabra de Dios y se pierden ¿en qué? En sus logros, en lo que Dios ha hecho con él, con su familia, con sus hijos, y se apartan
se apartan de la escritura. Pues bueno, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento con los escribas. Pero, ¿qué sucede? Que Jesús está en Capernaum, está en la sinagoga, pero hay algo más que Marcos relata. Dice, y entraron en el día de reposo. Cuando comenzaba el día, mire, tempranito Jesús ya estaba ahí enseñando. Al comenzar el día, el sábado. Ok. Ahora, ¿de qué se trata el día de reposo? En Éxodo 28 nos muestra que es un mandato de Dios. Dice Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Una ley establecida, mandada por Dios, y llega Jesús. ¿Y qué pasa? Para los judíos está rompiendo con la ley, no está cumpliendo. ¿Qué está? Él está trabajando supuestamente en el día de reposo y lo está haciendo en su propio templo. Ahora, gracias a los relatos de Marcos, también de Lucas, y de Mateo, de Juan, nos ayudan a entender, a aclarar el día de reposo. ¿De qué se trataba este día de reposo? Marcos 12:1. Jesús está en Capernaum, ahora está en el templo, pero está en el día de reposo. Y los fariseos, los jefes, están muy molestos con Jesús. Dice Marcos 12:1. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos de espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 3. Jesús les dijo: ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído la ley de Moisés, que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les dijo: aquí hay uno que es superior al templo. Las palabras de Jesús: aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura. A quienes proclamaban, estudiaban, leían, Jesús les está diciendo: si conocieran el significado de la escritura, que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. La Reina Valera lo dice de otra manera: misericordia quiero y no sacrificio. Recuerde esas palabras: misericordia quiero y no sacrificio. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Son las palabras de Jesús. ¿Qué hace luego de esto Jesús? En el versículo 9 dice: luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Él le respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es la ley. Permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Les está diciendo Jesús. Luego de que les explica, les enseña, procede a actuar. Versículo 13 dice: después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Ahora Lucas también nos relata sobre el día de reposo, nos aclara a nosotros a entender. Dice Lucas 13:10: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas
Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se pueden trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Cuando todos estos dirigentes, estos religiosos, preguntaban a Jesús sobre lo que hacía en el día sábado, el día de reposo, él les decía, él pues era muy claro, y sus palabras eran: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Juan 5:16. Pero ¿qué pasa? Los judíos no entendían nada de esto. Ellos no entendían que era el Señor del día de reposo, el día que ellos practicaban, que ellos exigían que se cumpliera, y ahora estaba frente a ellos. El maestro, él enseñaba por todos lados, estaba en las sinagogas, estaba en sus templos, por todas partes. Marcos nos relata más adelante en el capítulo 9, el versículo 35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué le muestra esto? Jesús estaba muy activo, no estaba en la casa mirando Facebook, no estaba hablando con las amistades, no estaba tomando una siesta, no estaba jugando golf, no, estaba muy activo en el ministerio, en su misión, en lo que, la razón por la que estaba aquí. Estaba enseñando, estaba predicando el evangelio, la doctrina de Jesús. Uno de los puntos, ¿de qué se trataba? Se trataba de su evangelio, del reino de los cielos. Marcos, lo relata en el versículo 1, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, las buenas noticias de salvación. Además de eso, Jesús estaba no solamente enseñando, estaba predicando, estaba sanando a los enfermos, estaba dando libertad a todos estos endemoniados, alimentaba a los hambrientos. Versículo 22, la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Pues la razón de esta admiración de todos los que escuchaban, ellos mismos lo proporcionan, los dan. Dice que enseñaba con autoridad, porque tiene autoridad. Los otros no lo hacían de esa manera. ¿Qué pasa con los escribas, con los maestros, con los que estaban enseñando? Estaban muy enfocados en qué cumplir. Ellos estaban muy enfocados en una rutina, en memorizar, en llevarla de esa manera, pero no lo estaban haciendo de corazón, no lo estaban haciendo con amor genuino, no. Muy distinto a lo que Jesús estaba haciendo. Jesús, en sus enseñanzas, él sacaba el verdadero sentido espiritual de la palabra, sin alegar más autoridad que la suya, su propia autoridad. Y esto pues hacía que las enseñanzas fueran deseables, que las enseñanzas de Jesús sean frescas en medio de un ambiente religioso, de un ambiente pesado, un ambiente donde que estaban prácticamente como obligados. Tan pronto Jesús comenzó con sus enseñanzas, comenzó a predicar, también comenzó a hacer milagros y con esto a confirmar su doctrina.
Su enseñanza siempre causaba pues admiración. En donde estaba, a donde él iba, causaba mucha admiración. Y pues tenemos los relatos sobre esto. Juan 7:14. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Había admiración por todos los que escuchaban. Mateo 7:28 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Nuevamente, Mateo lo está repitiendo lo que Marcos dice: como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Bueno, aquí en las enseñanzas de Jesús hay características que necesitamos aprender. Primero, su predicación, su enseñanza, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento, la fe. Evangelio, arrepentimiento, fe. Buenas nuevas de salvación. Necesitan arrepentirse y creer, arrepentirse de sus pecados, renovar su mente, porque de eso se trata el arrepentimiento genuino, y creer que Él puede limpiarte, que Él puede salvarte. Las características de su enseñanza, de la doctrina de Jesús, de la nueva enseñanza que los oyentes no habían escuchado, que no la conocían en esta forma que Jesús les está presentando. Versículo 23. De pronto un hombre en la sinagoga. ¿Dónde estaba este hombre? Ponga atención. En la sinagoga, en el templo. De pronto un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Aquí comienzan a levantarse los demonios en contra de su Señor. Él los conoce a todos. Ellos tiemblan en la presencia del Señor. Los endemoniados que mencionan las escrituras, la palabra de Dios, estaban en muchas ocasiones en las sinagogas, en el templo estaban ellos. En este relato de Marcos nos habla de un espíritu inmundo, de un endemoniado, en otras palabras. Estaba en la sinagoga, estaba en el templo, pero ¿sabe qué estaba haciendo él? Él no estaba ahí para escuchar la palabra de Dios. No, estaba sentado ahí, en una de las sillas estaba sentado, como muchos pueden estar sentados, ¿no es cierto? Estaba sentado, pero no estaba para escuchar la palabra de Dios. ¿Escuchó usted? No deseaba escuchar la palabra de Dios, no deseaba sanidad, no deseaba libertad. Él estaba muy tranquilo hasta que llegó la palabra, de Jesús. Él estaba ahí con otro propósito. Él estaba ahí para estorbar la obra de Cristo. Pero fue la presencia del mismo Señor, la exposición de su propia palabra, la que provocó esta reacción en el demonio, la que lo alteró y dijo: has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Las voces fueron unas voces de angustia, de alguien angustiado, pero que rechazaba a Jesús, lo rechazaba. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros. ¿De qué? De que puedes tener el conocimiento, tú puedes tener la palabra, el conocimiento, pero a lo mejor no tienes ni fe ni amor que te conducen a Cristo. Muchos son los que tienen todo el conocimiento, pero que no llega más allá del mismo conocimiento que tenían los demonios. ¿Y sabe qué? Por eso no pueden aguantar la presencia del Señor, ni el poder del Señor. Por eso no quieren llegar a la iglesia, por eso no quieren estar aquí, no desean escuchar. ¿Sabe por qué? Porque van a ser
confrontados con el poder de Dios, con el poder de su palabra. No puedo llegar. Eso estaba sucediendo aquí. No se deje engañar por el conocimiento nada más. Los demonios conocen, los demonios tiemblan, pues dice la palabra. Los hombres ignoran esta verdad. Lo ignoran porque no saben cuál es el fin de cada persona sin Cristo. Mientras que los demonios, ¿saben qué? Ellos saben cuál es su fin. Lo saben y temen. Ejemplo, los endemoniados gadarenos le dijeron a Jesús, Mateo 8:29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Esto es confirmado en el libro de Apocalipsis, donde nos describen, capítulo 19 y 20, nos describe que hay un lago de fuego que arde con azufre y que está reservado para la bestia, para el falso profeta y el diablo. Cuando Jesús viene a este mundo, vino y comenzó a echar fuera a los demonios. Eso es lo que comenzó a hacer, a echarlos fuera. Y esto, mire, esto marca el inicio de la etapa final del reino de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús vino a corregir esa visión distorsionada que los discípulos, que los judíos, que los escribas tenían acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Jesús, ¿qué es lo que le estaba enseñando? Jesús les estaba enseñando que su reino se iba a establecer en los corazones de los hombres que serían arrebatados del dominio de Satanás. Y esos milagros de Jesús manifestaban ahí en el pueblo, entre ellos, en las sinagogas, manifestaban el poder del Mesías sobre las fuerzas del mal. Esto también anticipaba el triunfo final del Mesías sobre Satanás y sobre todos sus agentes y secuaces. Pues la incursión, la invasión, o como lo quiera decir, del reino, significa que Dios devuelve al hombre la libertad que Satanás le había robado. En Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Más adelante, el capítulo 8:36 dice: si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. Ahora, no podemos olvidar que los escritores del Nuevo Testamento afirman que todo hombre, y esto es muy importante, ponga atención, que todo hombre no regenerado por el Espíritu, que no ha nacido de nuevo, que no hay fruto de arrepentimiento, está bajo el poder de Satanás. ¿Escuchó? Todo hombre no regenerado, que usted sabe, no ve, no hay fruto de arrepentimiento, continúa su vida perdida, está bajo el poder de Satanás. Y en un sentido muy real, dice Hechos 26:1: te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Colosenses 1:13: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. 2 Corintios 4:3: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues el mundo sí está en tinieblas,
no pueden ver. Necesita el mundo que sus ojos sean abiertos y permitir que Cristo les saque de su oscuridad, de su esclavitud espiritual, aquí a la libertad de la luz de Dios. Ahora también necesitamos entender que un endemoniado es un caso especial, un endemoniado un caso especial en que el espíritu inmundo se ha apoderado enteramente de la voluntad de esta víctima, completo, una forma extrema, escuche, extrema de esclavitud espiritual. El demonio que se apodera de un hombre destruye la imagen y semejanza de Dios que el hombre lleva en sí. Destruye la imagen, destruye esa semejanza de Dios que el hombre lleva en sí. ¿Qué hace? Lo lleva a la ruina, lo empuja a la autodestrucción por medio de fuerzas extrañas, fuerzas diabólicas. Y qué triste es ver a un hombre que, habiendo sido creado para Dios, para la alabanza de su gloria, se encuentre poseído por Satanás. Pues el Señor nos alerta en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pues sí, el propósito de él es ese, robar, hurtar, matar, destruir. Pero nosotros tenemos a Jesús. Él vino a deshacer esas obras. Él dice, vino para darles vida eterna, en abundancia. Vino a libertar a los cautivos. Trae la salvación para todos los que se acercan a Él. Lucas nos relata en el capítulo 4, Jesús en Nazaret, en su lugar donde lo rechazaban, en la sinagoga. Mira lo que sucede. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado, el día de reposo, el sábado, entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Muy bien. A Jesús lo invitaban a predicar, ¿no es cierto? Lo invitaban a las sinagogas, venía la manera que lleva, oraban, leían la escritura y luego pues la interpretaban. Llega Jesús, lo invitan, le entregan el rollo para que lea las escrituras en la sinagoga, en su culto. Jesús abre el rollo y les cita su palabra, les da una cita de su profeta, del profeta Isaías, del libro que ellos estudiaban, de la palabra que ellos conocían. Les dice, al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Aquí viene el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. El mismo Cristo les estaba hablando lo que estaba escrito sobre él. Jesús, pues, a través de todo su ministerio, vemos cuál era su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Enseñar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando enfermos, estaba dando libertad a los cautivos, a los endemoniados. Esto es lo que el Señor estaba haciendo. Es la misión que estaba cumpliendo, su misión en la tierra. Y todos los milagros de Él muestran su poder, muestran su autoridad, la autoridad del siervo de Dios. Porque de esa manera es como Marcos nos presenta y se enfoca en ¿qué? En el servicio de Jesús. La autoridad divina de Jesús muestra, Marcos nos la muestra, esa autoridad, ese poder, en que frente a los demonios, frente a las fuerzas diabólicas, su poder. En el versículo 27 dice, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Pues la autoridad divina del Mesías había llegado a Galilea, descendió del cielo para enseñarles a cumplir la ley,
la ley que ellos tenían en sus manos. Los milagros pues nuevamente sirvieron para esto, para resaltar esa verdad de su enseñanza, de su doctrina, la que él estaba anunciando por todo pueblo, por toda aldea, y confirmaba la enseñanza, confirmaba la autoridad, confirmaba la llegada del reino de Dios, confirmaba que Jesús era el Mesías y anunciado por todos los profetas. Versículo 28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Su fama, todos hablaban de la predicación primero de Juan. Recuerdan, Juan llega, es enviado a preparar el camino, y dice que toda Judea, Jerusalén, salían a escuchar, se iban al desierto a escucharlo, hablaban de Juan. Pero ahora pues llegó el que tenía mayor poder que él, y estaban asombrados, porque él no estaba ahora solamente hablando, él estaba sanando, él estaba hablando y estaba actuando, él estaba cumpliendo la palabra que él decía, estaba echando fuera a los demonios. Todos hablaban de Jesús. 29 dice: después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Pues Jesús está con sus discípulos. Algunos comentaristas dicen que Jesús podía estar hospedado en la casa de Andrés. Lo cierto es que ellos llegan ahí y la suegra de Pedro no puede atenderlos, su deseo de atenderlos, pero está enferma, está con fiebre. Enseguida les comentan, le avisan a Jesús que ella está como enferma. Inmediatamente Jesús se interesó por esto y la sanó. Él nunca estaba cansado para ayudar. ¿Por qué? Porque Él es el gran restaurador. Cuando alguien tiene fiebre, pues va a tomar un tiempo para recuperarse. ¿Y qué sucedió con la suegra de Pedro? No, sé que ella enseguida se levantó a servirles. ¿Con qué fuerza? Si estaba ahí con la misma fuerza con la que Dios le transmitió, con la que le sanó, ella se levantó a servir. Estaba empleando la misma energía que el Señor le había dado. Y es algo que nosotros nunca podemos olvidar. De que ella fue sanada de una fiebre. Otros escuchamos de esta mujer, 18 años, que estaba atormentada, que no podía levantar su cabeza, estaba encorvada, no podía mirar arriba, solamente al piso. ¿Y qué hicieron cada uno de ellos? Adorar a Dios enseguida, servir a Dios. Lo que ella hizo es servirles enseguida. Nosotros hemos sido sanados, primeramente pues salvados de una condenación eterna. Hemos sido sanados de enfermedades, hemos sido restaurados muchas veces, pero nos olvidamos cuántas cosas de las que Dios mismo nos ha librado, y nos olvidamos que Dios lo hace con un propósito, para que nosotros podamos servirle a Él. Esta mujer no esperó, se levantó a servir en gratitud. La otra mujer salió, empezó a adorar en medio del templo, de la sinagoga, a exaltar a Dios. Nosotros de igual forma deberíamos tener ese gozo. ¿Para qué? Para poder servir, para poder servir al reino, para poder servir al pueblo de Dios. Alguien dice que si un creyente nos sirve, debemos dudar si en verdad haya sentido la mano sanadora del Maestro. ¿Escuchó? No son mis palabras, pero es así. Si nosotros hemos sido sanados, primeramente tenemos la salvación, ¿cuánto agradecimiento para Dios? ¿De qué? De estar a sus pies. ¿En qué? Heme aquí, Señor. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? No ayudarte, sino ¿para qué soy útil? Porque a Dios no le podemos ayudar en nada. ¿Para qué soy útil? Pues bueno, Dios nos ha dado dones, virtudes a cada uno de nosotros para su servicio.
Dios nos ha librado de la muerte cantidad de veces. Dios nos provee alimento en medio de la escasez. Dios llega en medio de la enfermedad. Dios se manifiesta su poder en la calle, en el trabajo, en tu familia, a donde tú vas. Ves la mano de Dios. ¿Qué es lo que el creyente hace? Ay, Dios, tú sabes lo que el Señor hizo. El Señor me sacó de me salvó de algo. Mi hermano, en esta semana anterior yo estaba frente a un bus de cuántas toneladas, frente a un Maserati, que le puedo decir literalmente, yo dije, Señor, tu ángel entre ese bus y ese carro, porque si ese bus lo toca, lo saca así elevado. Que paré el bus, me bajé y dije, el Señor se paró allá, se voló una luz roja y se fue, paró y se bajó a ver, porque ese carro se quedó así. No me diga cómo paró, ese bus vino así. Y yo solo dije, Señor, tu mano. Me paré, me bajé, vino un poco de gente. Wow, Señor, ¿quién está cuidando y guardando? Y estaba como a 30 millas, porque si estaba a 40 lo elevo. Pero sentí, le digo a esa mano, sí, que los ángeles de Dios están a nuestro servicio, dice su palabra. Nos guardan, nos cuidan, a nuestros hijos, en el trabajo, cuando tú estás manejando, en todo lugar. Vemos la mano de Dios día y noche. Vemos los milagros de Dios, literalmente lo estamos viendo, lo estamos viviendo, pero se nos olvida. Al día siguiente volvemos a lo mismo. Hay agradecimiento para Dios. Llegamos al templo a adorarle al Señor en gratitud de lo que ha hecho. Primero, Señor, me ha salvado de esa condenación. Tengo la salvación, tengo el gozo de la salvación. Vengo a levantarte mis manos, a adorarte, a rendirme, porque eres el Dios Altísimo. Entonces, hay algo que necesitamos recordar con esta enseñanza, cómo actuó esta viuda. En el versículo 32 dice: esta tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Dice que a la puesta del sol. Recuerden, empezamos con que él estaba en la sinagoga el día del ayuno. Pues en el ayuno, los maestros de la ley, los fariseos, no permitían ni siquiera que un enfermo sea llevado al médico, a menos que se estaba muriendo de verdad. Ok. Entonces, no podían salir, no podían hacer por temor. Y aquí nos relata que a la puesta del sol, o sea, si acababa el día de ayuno, podían salir. Hasta el día de hoy se puede ver eso. Recuerdo que en un trabajo, la tarde, un día sábado, no sabía pues de nada de esto. Le digo: Señor, ¿puedes venir por favor necesito que me firmes un documento? No, Ángel, tú sabes, yo no puedo porque es el sábado y nosotros respetamos. Digo: por una firma. No, yo no lo puedo hacer. No, espera para mañana lo necesito ya. No. Pero como buen vendedor, ustedes saben, creo que la hermana me comprende. Pero si quieres, yo llego a tu casa, te lo llevo y tú lo firmas. No, te digo que no. Oye, ¿no puedes levantar tu mano y firmar? No, porque es trabajo. Ese era el pensamiento también en aquel tiempo, y ahora no podían hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es que ellos esperan a que pase el día. Llegan en la tarde, dice, al ponerse el sol, y llegan, y a la puerta de la casa están a multitudes enfermos, están endemoniados, rodeando toda la puerta. Ellos no esperaron para el día siguiente. Había una necesidad grande, y qué triste, ¿no? Que por esa ley, aunque el Señor les muestra, los corrige, quiero misericordia, no sacrificio. Sean misericordiosos con la gente, pero ellos no estaban apegados tanto a la ley. En ese momento, pues, todos estos enfermos eran sanados. Y habían enfermos, dice la palabra, de distintas enfermedades, pero fueron sanados. Y pues ese era el conflicto que Jesús tenía con los judíos, de que no les permitían que el día sábado, el día de reposo, no podían salir, no podían hacer nada, y siempre eran confrontados con el Señor. Pero a pesar de todo eso, Jesús seguía obrando. No hubo ningún fracaso. Todos ellos fueron sanados. Distintas enfermedades, demonios fueron sacados. El poder
de Cristo era abundante para todo el que se acercaba. Para todo el que se acercaba estaba el poder de Cristo. Esta obra universal de Jesús y gratuita engrandeció en ese momento y engrandece los principios del reino de Dios, del reino de los cielos, la gracia, el poder de Dios que operando de una forma eficaz para salvación de todo el que cree. Amén. Para salvación de todo el que cree. Dios, un Dios clemente, un Dios misericordioso y justo. Para concluir, la autoridad de Jesús es clara, es muy evidente en estas enseñanzas que nosotros vemos, en toda su actividad, en las sinagogas, en medio de multitudes, en los hogares. Jesús siempre estaba dispuesto a enseñar, no le importaba cuánta gente estaba, no le importaba el lugar, él estaba, esa no era su prioridad. Y Marcos pues quiere mostrarnos su relato, pues muestra a Mesías como el siervo. Por eso la misión de todo el servicio, los milagros, de la enseñanza, el siervo de Dios, porque pues ese era el propósito. Vino a servir, dice, no a ser servido, vino a rescatar a los perdidos, vino a dar vista a los ciegos, alimentar a los pobres, a traer luz a quienes les cubre esas densas tinieblas, a los que no desean ver la luz, no desean ver la luz porque no desean ser confrontados con su pecado. El mundo no desea ser confrontado, no quiere ver la luz de Dios, no quiere ver su pecado, no quiere ver el adulterio, la fornicación, no quiere ver el engaño que hay en él, la envidia, la lascivia, la arrogancia, la codicia, la avaricia, el rencor, los pleitos, el enojo, la ira, la altivez. No quieren ver el orgullo, no quieren ver su autosuficiencia, no quieren ver la traición, no quieren que les diga eres un homosexual, eso va en contra de la ley de Dios, no quieren salir a la luz, no quieren que los confronten con su pornografía, con sus adicciones, con sus borracheras, con sus orgías. No, déjame tranquilo, no quieren ver, no quieren la luz de Dios. Porque hay un deleite en el pecado, porque hay deleite en toda la perversidad, porque no desean las riquezas del Señor. Entonces, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? No quieres que beba, no quieres que fume, no quieres que haga, no quieres que tenga novias, no quieres que haga esto, no quieres que mienta, no quieres que robe, no quieres que preste mi dinero y gane al 7-15% y haga ese es mi negocio, no quieres que haga, no, todo es no. Son los religiosos. Un ratito. Esa es la vida de pecado, pero tú no conoces las grandezas, las riquezas del Señor. Esa es la vida de perdición, esa es la vida que te va a llevar a una condena eterna. Pero hay riquezas donde el ladrón no entra, donde Dios te trae la paz, porque el dinero no te va a traer paz, te trae problemas. Estás lleno de codicia, de avaricia, no quieres la paz del Señor, no quieres la misericordia, no deseas el amor, no te interesa perdonar, no te interesa tener paciencia, no te interesa nada del Señor. ¿Por qué? Porque la mente está corrompida, porque la mente necesita ser restaurada, renovada en un arrepentimiento. Jesús nos dice que le entreguemos sus cargas pesadas, que esas batallas con esos enemigos, con ese mundo espiritual de un poder demoníaco está allí, pero que Él es más fuerte, Él lo venció y Él lo sigue siendo, que necesitamos descansar en Él, que necesitamos creer en Él, necesitamos escuchar su palabra. La autoridad de Jesús, la autoridad está en la palabra. La autoridad no está en cuanto grites, cuanto digas, está en la palabra de Dios. La libertad va a venir a través de Cristo Jesús. Solamente por Cristo Jesús podrás, solamente a través de Él podrás ser libre. No gritando, no con el ministerio de, no sé cómo los llaman, de sacar demonios, no cuanto grites y tires, te tiren agua, aceite, lo que sea, no van a salir los demonios.
Ni tu perro te obedece, mucho menos los demonios. Los demonios se van a reír de ti, en verdad. Pero qué conceptos tan erróneos, hermano, tan erróneos. La palabra de Dios tiene la autoridad. Si estás endemoniado, pues necesitas escuchar la palabra, y la palabra va a traer libertad. La palabra de Dios, la única, nada más. No hay nada más. La palabra va a romper con las cadenas, con la esclavitud, con todo ese poder que te empuja para destruirte, para atormentarte, para acabarte. Si te rindes a los pies de Cristo, en Él habrá libertad. Vamos a dar gracias al Señor. Pues siempre es una oportunidad para aquellos que están en tinieblas, para los que no han conocido la verdad. Pero qué linda y bendita es la palabra de Dios, que dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, y podemos obtener la fe para poder arrepentirnos de nuestros pecados, para poder reconocer que hemos fallado contra un Dios santo a través de su bendita palabra. Si tú has escuchado hoy, nuestro clamor como pueblo de Dios, como iglesia, es que vengas al arrepentimiento, que tú puedas reconocer, venir a los pies de Cristo y pedirle que sea Él quien sane tus dolencias, que sea Él que te limpie, que Él saque toda esa inmundicia, que Él pueda llenarte de su paz y de su gozo, que tú puedas creer en el poder de Dios, que puedas creer en el poder del Evangelio, y Él lo va a hacer, solamente Jesús. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Señor, tú eres grande, tu poder es infinito. Toda la Escritura nos muestra tu poder sobre la naturaleza. Los vientos te escuchan, los mares te obedecen. Tu poder es sobre ese mundo espiritual, sobre los demonios, sobre Satanás, sobre las fuerzas malignas. Tu poder, quien controla, quien todos se callan ante tu voz, ante tu presencia. No hay nadie que se pueda levantar en contra de ti, Señor. Gracias porque tú nos aseguras, porque tú nos das fuerzas, Padre, porque tú eres grande y poderoso.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu poder nos ayudará a ser libres de todo pecado, de toda inmundicia. Pues hoy, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, que si hay alguien en este lugar que está cautivo, Señor, que está preso por esas cadenas del pecado, Señor, por esa corrupción, porque su mente está cautiva, te pedimos, Señor, que por tu misericordia y tu fidelidad puedas libertarnos, Señor. Trae libertad al cautivo en esta mañana, Señor. Trae libertad, trae paz, trae consolación. Señor, trae agradecimiento por tu obra salvífica, por ese infinito amor que nadie se merece. Señor, ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos ser libres para adorarte, para exaltar, levantar nuestras manos con gozo. Muchas manos están atadas que no pueden levantarse ante tu reino, ante tu grandeza. Muchos labios están mudos que no pueden adorarte. Muchos pasos, Señor, están como paralíticos que no pueden llegar a tu presencia. Pero hoy, Señor, tu palabra es la que liberta. Tu Hijo amado es que liberta al cautivo, Dios. Gracias, Dios amado. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu infinito poder, por tus enseñanzas, y que, Señor, cada uno imite tus enseñanzas, que imite tu misión, que enseñemos y que vivamos, que prediquemos y que caminemos en la verdad. Gracias, Padre, que tu amor abunde en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Para despedirnos, la oración en segunda de Tesalonicenses, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Gracias, hermanos. Buenas tardes, hermanos.